Olá a todos e bem-vindos a mais uma entrevista sobre pandemias e história na era da Covid-19. Hoje irei entrar em modo inter, ou transdisciplinar, com um convidado proveniente de uma área de formação académica diferente e num outro idioma, o castelhano. O meu entrevistado chama-se Fernando Reirón Irueste e é membro da Real Academia de Medicina e Cirurgia da Andaluzia Oriental e professor de História da Ciência. Fez a sua licenciatura em Medicina e um doutoramento sobre a medicina prática na Espanha árabe do século XII. Esta será a primeira de duas entrevistas a Fernando Reirón Irueste. A de hoje será sobre a peste negra no Reino de Granada e a próxima será sobre a cólera em Espanha no final do século XIX. Espero que gostem. Hola, muchas gracias por haber aceptado mi invitación para participar en estas secciones sobre pandemias de historia en la era de COVID-19. Me esforzaré al máximo para hablar en correcto castellano. Espero que sea comprensible. Aquí en Portugal seguimos con mucha atención lo que está sucediendo en España en este momento. El número de casos diagnosticados es muy alto y Ujú. también el número de personas que han muerto por esta enfermedad. ¿Cómo lo están Efectivamente. pasando usted y su familia en este terrible momento? ¿Y cómo es la situación en Granada? Ujú. Bueno, en primer lugar, es para mí un honor contestar a estas preguntas. Yo tengo mucha suerte, vivimos mi mujer y mis dos hijos, con lo cual, pues todo el tema de compras, de salidas, etcétera, lo efectúan ellos y nosotros, mi mujer y yo, que ya pasamos de los 70 años, estamos, digamos, protegidos. Pero es verdad que la situación está muy complicada y que, bueno, pues en Granada estamos próximos, la ciudad de Granada, que es donde yo vivo, estamos ya muy próximos a los 100 fallecidos, lo cual para una población de aproximadamente 200.000 habitantes, pues es bastante, sí. En el resto de Andalucía, pues la situación está, digamos, más o menos controlada y quizá es de las zonas de España donde hay un menor número de contagiados y fallecidos. El caso de Madrid y Barcelona, por ejemplo, pues es mucho más grave. El número de contagiados y fallecidos es enorme. Bueno, yo espero que continúe así, que usted y su familia puedan permanecer libres de la enfermedad. Muchas gracias. Vamos a pasar a la entrevista. Yo tengo De acuerdo. algunas preguntitas para hacer. Sí. Lo que nos muestra esta pandemia de COVID-19 es que las enfermedades y los virus no eligen raza, color o credo. La Perfecto. España medieval era un crisol de diferentes religiones y culturas con amplias comunidades cristianas, judías y musulmanas. Sí. En la historiografía portuguesa hay poco conocimiento sobre el impacto que tuvo la peste negra en las comunidades musulmanas en Portugal. Mm. Esto me hace preguntarme, ¿cómo entró la peste negra en el reino de Granada en el siglo XIV y cómo impactó a su sociedad? Decía que el Reino de Granada se constituye por una serie de alianzas y queda, digamos, reducido a una parte importante de lo que es hoy Andalucía, porque comprende las provincias de Málaga, de Almería, de Granada y algunas partes de Cádiz, Jaén, incluso Murcia. Es decir, es un territorio relativamente amplio que parece ser que estaba habitado por aproximadamente 1 millón de personas. Entonces, la peste creemos que entra por los puertos, en otros lugares sucede así, y en este caso sería fundamentalmente en los dos puertos de Almería y Málaga, que eran los puertos principales de este reino andalusí. En cuanto a las repercusiones, pues tenemos el testimonio de un importante historiador que a la vez era médico, que es Lisan al-Din Ibn al-Hatib, que nace en Loja, una población cercana a Granada, y vive en Granada la epidemia. Y él nos dice que 7 de cada 10 personas fueron afectadas por la enfermedad. Es cierto que no todos murieron, pero podemos calcular que aproximadamente el 50% de la población
pudo fallecer a consecuencias de la epidemia. Yo he estado revisando en estos días y parece ser que en Florencia, la ciudad italiana importante, tuvieron una afección del 80%, lo cual es coherente con ese 70% que habla Inal Hatib sobre el Reino de Granada. Sí, 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 claro. Son números muy, muy altos para el periodo. Am, la pandemia de COVID-19 que hoy vivimos va a cambiar la forma como interactúan los humanos y su impacto en la economía es aún difícil de evaluar. De un día para otro, miles de millones de personas en todo el mundo recibieron Sí. la orden de quedarse en casa y muchas industrias y servicios interrumpieron sus actividades. Para el periodo medieval, sabiendo que es todo muy diferente, ¿cómo reaccionaron las autoridades de Granada ante la propagación de la peste negra? ¿Qué medidas profilácticas se tomaron? No había unos antecedentes próximos que pudieran relacionar, porque, según creo, la epidemia más importante sucedida en Europa habría que remontarse hasta la peste de Justiniano, Mm, que sucede en el siglo VI. Es decir, han pasado 8 siglos. Es decir, la humanidad no tiene conciencia de la existencia de una enfermedad tan peligrosa. Entonces, bueno, según las doctrinas del momento, la peste, el término peste en árabe es wabaa, que lo mismo significa gran mortandad que epidemia en general, ¿no? Y es un término que se usaba habitualmente. Y bueno, pues las medidas que pueden usarlas están en consonancia con, o tendrían que estar en consonancia con lo que se suponía sobre la enfermedad, como ha sucedido siempre a lo largo de la historia. Pero sucede que desde el tiempo de la medicina hipocrática, de los griegos y romanos, las epidemias digamos, conceptuaban como producto de un aire epidémico, llamaban un aire epidémico. Y este aire epidémico se podía producir por conjunciones astrales, o bien por periodos largos de sequía seguidos de unas largas lluvias, o incluso se hablaba de epidemias que aparecían tras una batalla muy cruenta en la cual hubiera un número grande de cadáveres que estuvieran sobre el campo. Por tanto, este aire epidémico afectaba fundamentalmente al corazón de la persona y produce su muerte. Claro, luchar contra un aire es prácticamente imposible. Es decir, todos necesitamos el aire para respirar. Y en este caso, pues las medidas que se podrían implementar bajo el punto de vista colectivo, pues eran nulas, porque ¿cómo evitamos que las personas respiren? mm, Entonces, lo que sí se recomendaba, y los tratadistas que lo hacen sobre estas epidemias son varios, es adoptar una serie de precauciones individuales. La primera de ellas sería abandonar el lugar que exista esta enfermedad. Pero esto habitualmente no era posible. A claro. lo mejor alguna clase dirigente podía hacerlo, como ya hicieron en Europa en casos similares, pero lo normal es que permaneciesen en sus casas. Mm, Entonces, lo que había que hacer era desplazar este aire epidémico por medio de fumigaciones, sahumerios, utilizar plantas aromáticas como la rosa, por ejemplo, o mm, lo que era más sencillo, utilizar el vinagre. El vinagre se conceptuaba como un elemento que combatía la corrupción y mm, por tanto los alimentos, todos los alimentos debían de ser, pues, digamos, sazonados o por lo menos condimentados con mucho vinagre, beber abundantemente vinagre, etc.
Este es un concepto, el del vinagre, que va a perdurar. Y cuando en siglos posteriores aparezcan epidemias de peste, utilizarán el vinagre para cosas tan llamativas Mm, como pagar los alimentos que se reciben. Es decir, una población recibía un carro de trigo, pero de vinagre las monedas para que así las recogieran sin problema de contagio en principio los que habían vendido ese carro de trigo. mm. Por tanto, el vinagre es también algo muy, muy importante. ¿Más medidas que podían adoptar? Bueno, pues preventivas no. Había una medida curativa que podríamos decir poco útil bajo nuestro punto de vista, que era sangrar al paciente hasta casi éste perdiera el conocimiento, lo cual, pues evidentemente, no surgiría o no haría una labor positiva, sino una labor negativa. Pero es que recordemos que en esta medicina, o en este tipo de medicina que se practica en este siglo XIV, se piensa que la enfermedad es una alteración del humor o de varios humores. Entonces, sangrando al individuo, eliminamos el humor corrupto y, por tanto, esperamos que mejore. Muy, muy interesante. Yo creo que beber vinagre es un poco mejor que recomendar lejía. Sí, bastante, bastante mejor. Bastante También mejor. se recomienda beber agua de pozo. Agua de pozo. De pozo, porque se suponía que al estar bajo tierra, el agua, aire corrupto, como podía ser el de una fuente, un río, un manantial. El pozo estaba más protegido. Insisto, siempre dentro de esta apreciación de que el aire corrupto era el que producía la enfermedad. Sí, muy interesante. Son medidas que demuestran ya un cierto nivel de conocimiento, pero también de desconocimiento, porque Sí, más que el aire, lo que se sabemos hoy es que el virus era un poco diferente y tiene orígenes antropozoonóticas, ¿no? también hay un hecho, y es que ante estas epidemias ¿Mm? siempre se intentaba relacionar la enfermedad con un castigo divino. Claro, claro, claro. Y en este caso se recomienda a los posibles enfermos que lleven una actuación moral impecable, es decir, no cometan pecados, confiesen sus pecados, etcétera, para evitar que la enfermedad les afecte, por esta vertiente, digamos, de tipo religiosa. Sí. Hemos visto que ha sido por los puertos de Almería y Málaga que Sí. probablemente la enfermedad ha entrado en el Reino de Granada. ¿Hay evidencias sobre si las zonas portuarias urbanas han sido más afectadas que las zonas rurales? Que puede ser obvio. Y también, por ejemplo, en las medidas que se han tomado, hay evidencia de algunas que son semejantes a las de hoy, como cordones sanitarios. Y si algunas de las sugerencias de las autoridades o instituciones se han causado una respuesta por parte de las poblaciones a esas medidas. Como ya he dicho, Mm, al ser una enfermedad que se propaga por el aire, es difícil establecer cercando la ciudad, no dejando pasar individuos, etcétera, porque el aire va a pasar de todas maneras, ¿no? En cuanto a una desigual o igual difusión de la enfermedad en diferentes puntos, bueno, yo he utilizado los tratados sobre la peste de tres autores nazaríes, que son Muhammad al-Sakuri, que es de Jaén, In al-Hatib, que es de Granada, y In Játima, que es de Almería. Y no veo que haya unas especiales diferencias, ni hablan de más muertes o menos, porque ellos se limitan fundamentalmente a recomendar
el tratamiento, no podían hacer otra cosa, el tratamiento que por otra parte es muy similar en estos tres autores. Claro. ¿Y qué podemos aprender de estos tratados escritos por autores musulmanes? ¿Cómo ampliaron nuestro conocimiento de las enfermedades pandémicas y qué soluciones proporcionaron para superar la enfermedad? Eh, sí, este es un tema complicado, porque dados sus planteamientos médicos, es muy difícil que podamos utilizarlos hoy día. Es decir, si el planteamiento es que la enfermedad es producto de una corrupción de los humores y que por tanto la sangría es el procedimiento de elección para que estos humores corruptos desaparezcan, pues realmente tiene muy poca aplicación en el mundo que nos ocupa. Y esto es realmente interesante porque cada vez que me han planteado, y no es la primera vez, me han planteado podemos decir, repercusiones actuales de la medicina islámica o la medicina árabe, entra un poco en conflicto, sobre todo si los interlocutores son personas del mundo islámico, porque dicen que siendo como es la ciencia árabe modélica en su tiempo, ¿cómo es posible que yo asegure que tienen poca repercusión en el mundo actual? Entonces ahí hay que distinguir dos cosas. La ciencia árabe es muy amplia, es decir, estoy totalmente de acuerdo que la matemática árabe en el mundo actual es muy útil y constituye su base. La astronomía árabe es, digamos, base de múltiples sabios árabes utilizaban o propugnaban en sus tratados el timón de Kodaste, es decir, el timón que permite dirigir la embarcación en un sentido o en otro, cuando hasta ese momento se usaban unos remos que era mucho peor o mucho más difícil de manejar. Pero una cosa son las ciencias, digamos, fácticas y otra cosa son las ciencias biológicas, porque resulta que en la medicina árabe seguían utilizando los mismos supuestos que los griegos, los romanos, etc. Y estos estaban basados, como digo, en unos planteamientos ideales, pero que no se ajustan a la realidad. El hombre no está constituido de humores. Y por tanto, si lo que se aconsejaba en esta epidemia era actuar sobre los humores, hoy todo eso que se nos dice no sirve para nada. Es cierto que la medicina árabe en su momento adquirió unos niveles muy importantes, pero que la medicina actual pues, no son válidos en absoluto. Es decir, no podemos decir que haya una repercusión directa sobre nuestra medicina. En el campo de la cirugía es distinto, porque la cirugía tiene un carácter práctico y lo que se preconizan en autores, por ejemplo, como Abulcasis, sí sirve, sí tiene su actuación hoy día, porque no tiene planteamientos teóricos, sino, como digo, prácticos, y sirve. Sin embargo, he de decir que en los tratados de peste que he mencionado, sobre todo el de Ibn al-Hatib y el de Ibn Játima, el de al-Shakuri lo he revisado, pero es más impreciso. Sí hay un dato que es importante y que sí nos sirve hoy, pero es un hecho, digamos, de observación más que un hecho teórico. Y es que ambos dicen que las personas que consiguieron aislarse en un domicilio y no salieron de él a lo largo de toda la epidemia, consiguieron salvarse. Y eso es importante porque frente a esa idea de que el aire es el que produce la enfermedad, tenemos una, digamos, pequeña respuesta que nos habla de la idea del contagio. Y eso es, en su tiempo, una doctrina que no era la habitual, sino una doctrina que aparece posteriormente cuando se aparecen los gérmenes, cuando se descubren las causas biológicas de la enfermedad, etcétera, etcétera.
Entonces, en líneas generales, digamos, la medicina árabe no nos sirve en el mundo actual. Bien, gracias. Tengo otras cuestiones relacionadas con una parte un poco más práctica. Hoy en Sí, día la Internet se ha convertido en el campo perfecto para compartir el conocimiento científico sobre el sí. COVID-19 y para promover la unidad de los científicos contra esta enfermedad en busca de un mejor tratamiento y de una posible vacuna. ¿Qué sabemos sobre los agentes y también las instituciones que hacían los cuidados médicos durante este periodo medieval en Granada? ¿Quién eran los principales agentes médicos o qué tipo de médicos existían? Bueno, siguiendo a Ain al-Hatib, que es el médico por excelencia, Ain al-Hatib es un autor muy importante. Yo diría que es el autor medieval más importante posiblemente de toda la península ibérica. Y bueno, pues recoge cosas que pueden ser importantes, pero el problema es que la obra de Ibn al-Jatib, como de otros médicos del Reino de Granada, son muy tardías. Es decir, estamos hablando de mediados del siglo XIV. ¿Qué sucede? Que los programas de traducción de obras del árabe al latín, por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo, acaba su función en el siglo XII. Y en este siglo XIV, digamos, no tenían tanto valor como las obras que se habían traducido en siglos anteriores. Esto hizo que la obra de Ibn al-Jatib no se tradujese al latín y, por tanto, no tuviese una influencia en el resto de Europa, porque, digamos, ya había otros elementos más importantes. Sí fue importante, evidentemente, en el Reino de Granada, que leía, por supuesto, el árabe, incluso en el norte de África también tuvo su importancia, porque también ahí podían leer los libros de Ibn al-Jatib y Ibn al-Játima, etcétera, en árabe. Pero, digamos, Europa desconoció durante muchísimo tiempo estas obras y, concretamente, el tratado sobre la peste de Ibn al-Jatib no será traducido hasta el siglo XIX, sí, por una serie de circunstancias, con lo cual, pues, digamos, la influencia fue menor. Hay que destacar, evidentemente, a Ibn al-Jatib, que lo fue todo. Sí, Ibn al-Jatib fue político, fue visir de Muhammad V, fue historiador, tiene una historia de Granada muy interesante, tiene varios libros de medicina, entre ellos uno sobre la peste, y también hay una figura, digamos, poco habitual, que es un cirujano que, partiendo de una base práctica, escribe un tratado de cirugía, lo cual en su tiempo pues era algo muy poco conocido. Y este autor, que muere precisamente en Granada, aunque no había nacido en Granada, es Muhammad al-Shafra, cuya obra tampoco tiene mucha importancia porque no se traduce. Es decir, la primera traducción importante que se hace de la obra de Muhammad al-Safra es una tesis doctoral que yo tuve el honor de dirigir, pero estamos hablando del siglo XX, y siglo XXI. Claro. Por tanto, estos dos elementos son importantes, insisto, en su tiempo, pero no tuvieron una proyección inmediata por las razones que he indicado. Bien. Vamos ahora a una otra parte de la entrevista. Sí. Recientemente la Comisión de Derechos Humanos Independiente y Permanente condenó una campaña viciosa en India contra los musulmanes acusados de propagar el virus. Esta campaña ha aumentado el número de casos de violencia contra los musulmanes. En entrevistas anteriores para mi blog hemos visto y discutido cómo los cristianos en varias partes de Europa usaron al pueblo judío como chivos expiatorios de la peste negra.
¿Fueron los judíos los únicos acusados de causar y propagar la enfermedad? ¿Existe evidencia de persecución musulmana en otras partes de Iberia y Europa motivada por la peste negra? Bueno, en la España cristiana, en los reinos cristianos, había elementos musulmanes, los llamados mudéjares, que habían decidido permanecer en estos reinos practicando su religión. Pero su número no era excesivo. La mayoría prefirieron emigrar al reino de Granada, por ejemplo, donde estaban con sus correligionarios, gente que no iba de ninguna manera a interferir en su vida. Y además, estos mudéjares constituían una población de artesanos, carpinteros, herreros, etc. Con lo cual, su influencia dentro de la sociedad era escasa, no tenían esta influencia necesaria. Y yo no tengo noticias que fueran perseguidos por tema de la enfermedad. El caso de los judíos es distinto, porque los judíos sí tienen un gran número de profesionales, por ejemplo, médicos, hay montones de médicos que son judíos, incluso hay políticos judíos que son consejeros de los reyes, y este puesto en la sociedad, puesto importante, les hacía más vulnerables en el sentido de que además se enriquecían con sus préstamos, algunos de tipo usura, y esto hizo que la sociedad tuviera una visión sobre el judío mucho más, digamos, pues perjudicial. Esto significó que con frecuencia, ante las distintas vicisitudes, fueran del tipo que fueran, como una epidemia, se les considerara como propagadores de esta epidemia e incluso, pues, bueno, pues autores directos de problemas difícilmente achacables a nadie, ¿no? Yo no tengo noticias especialmente que en el Reino de Granada se persiguiera a los judíos en esta época, fundamentalmente porque ya quedaban muy pocos, porque en 1066 hay un pogrom tremendo contra los judíos y se matan y se destierran multitud de ellos. Luego ya con la llegada de los almorávides y también los almohades, que como sabemos eran unos puristas en materia de fe, tanto judíos como cristianos fueron también obligados a convertirse, obligados a emigrar o incluso muertos. Recordemos el caso de Maimónides, el médico y filósofo cordobés, que se ve obligado a huir al norte de África y acaba viviendo en Egipto. Por tanto, no debió ser importante la cantidad que hubiera dentro del mundo islámico andalusí de judíos y de cristianos, con lo cual posiblemente no se hiciera una persecución sobre ellos porque no existían, no tenían un número capaz de mover las masas ni cosa por el estilo. Interesante. Bien, nos acercamos ahora al final de esta entrevista, pero antes que terminemos, me gustaría preguntarle si tiene alguna información sobre las consecuencias sociales y económicas de la peste negra en Granada. ¿Cómo afectó a la vida de las personas y inició un largo periodo de crisis? Y miramos lo que está sucediendo hoy. ¿Cuál cree que será el mejor remedio para superar esta crisis económica y de salud? ¿Tiene un mensaje de esperanza para quienes nos observan? Bien, sobre la primera parte de la pregunta, evidentemente tuvo muchas repercusiones. Debemos de pensar, por ejemplo, que bajo un punto de vista político, en la época de la peste, está cercando a Alfonso XI de Castilla, la ciudad de Gibraltar, y muere de la peste, lo cual, bueno, gran despoblación por los fallecidos en la epidemia. Esto significaría, sin duda, un menor número de soldados para defender
el reino nazarí de los castellanos, e incluso sería también inevitable que el comercio, la agricultura, etcétera, se vieran muy afectados. Pero yo no tengo una formación histórica suficiente para dar cifras o dar datos concretos, porque mi campo de actuación es, como sabemos, la historia de la medicina. En cuanto a consejos que se puedan dar para el día actual, bueno, si nuestros antepasados del siglo XIV fueron capaces de superar la epidemia, continuar viviendo, la humanidad se ha expandido, nosotros hoy, que tenemos unos medios infinitamente superiores en todos los campos, deberemos ser también capaces de superar esto y, sobre todo, confiando en que las medidas sanitarias que se puedan otorgar pues sean suficientes para garantizarnos al menos que esto no va a más en el campo de la epidemia. Muchas gracias por este testigo. Ha sido muy importante y yo creo que las personas van a gostar muchísimo. Vou só cambiar um pouquinho para português para terminar. Bem, a todos aqueles que nos veem em diferido através do YouTube, espero que tenham gostado desta entrevista e não se esqueçam que agora também podem acompanhar esta série de entrevistas de pandemias e história na era da Covid-19 através do podcast da Reitoria da Universidade do Porto, da Casa Comum. Obrigado a todos.